Saludos, mi apreciado demócrata. Seguimos en la lucha por la libertad de Venezuela. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la ley Simón Bolívar. Estaba conversando con una colega y me estaba diciendo lo grave que es la ley. Recuerden que en aquella oportunidad yo le dije a ustedes, porque ellos querían juzgar a las personas que no estuvieran presentes, pero recuerden que sin el inicio, pues, de las partes no se puede empezar un proceso. Tiene que haber pues el imputado para que se pueda dar y después las partes que vienen del proceso inclusive se pueden dar sin el imputado. Entonces, pero ese no es el punto es este. El punto es que si la ley está dentro del orden constitucional, recuerden que yo le dije a ustedes, que estamos hablando de la constitución todos los martes, y yo le dije a ustedes que dentro de la constitución todo, fuera de ella nada. Entonces, el artículo, la formación de las leyes en la constitución está del 202 al 218. Establece cómo se forman las leyes. Puede ser a través de la solicitud del presidente de la República, constitucional, escuchen esto, la Asamblea, el Poder Moral Republicano, el Poder Electoral en su materia, el Poder Judicial también, y el 0,1% de la población puede interponer un proyecto que considere que es viable para crear una ley. Entonces, el TSJ, mi apreciado demócrata, no interviene en la conformación de las leyes, no. El artículo 203 de la Constitución establece el parágrafo segundo que si la ley es orgánica se debe pasar al Tribunal Supremo de Justicia para que le dé el carácter de orgánico. Si no le da ese carácter, entonces es una ley ordinaria, pero le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, claro, un Tribunal Supremo de Justicia imparcial y que respete la Constitución. En este caso, mi apreciado demócrata, mire, fíjense, crean una ley de forma rápida, una ley sin pasar por los tiempos, como quien dice, y el artículo 211 de la misma Constitución establece que para la creación de una ley se debe convocar, mire, a los ministros, a las universidades, a todas aquellas instituciones, inclusive al ciudadano, preguntarle si está de acuerdo con una ley de ese tipo. Entonces yo estaba viendo la ley que crearon en tiempo récord y una ley que es inconstitucional. El artículo 5 establece, bueno, del 1 al 5, pero el que me llama la atención más es el 5. Y Nicolás Maduro, por ser colombiano, violenta el artículo 5. Del 1 al 5 lo violenta todo, pero en especial el 5 porque es traición a la patria. Tener una persona que no es venezolano y está usurpando el cargo y que no ha presentado su acta de nacimiento. Entonces, él es el que va a firmar la ley. Imagínense ustedes lo grave que es esto. El artículo 9 establece la inhabilitación política temporal y de por vida. Vean ustedes lo grave que es esto. Cuando que ni siquiera el indulto, en el artículo 11 establece que ni el indulto ni la amnistía se le pueden aplicar a esta sanción. Ya vamos para allá. Pero vean esto. El código, la constitución en su artículo 43, en su última parte, en la última parte establece que no se aplicarán penas, cadenas perpetuas e infamantes. O sea que ese artículo 9, violenta la Constitución. Y el artículo 11 de la ley de o ley orgánica de Simón Bolívar para la protección y que fíjense ustedes, para los que promueven, cómo es las sanciones. El artículo 11 dice que establece que no se aplicará ni el indulto ni la amnistía. Sepan ustedes que el indulto le corresponde al presidente de la República, artículo 236 o numeral 19, y la amnistía le corresponde a la Asamblea Nacional, artículo 87, numeral 5. Entonces, ellos establecen pues ese derecho a las personas que ellos lo consideren. Ahora vean esto. El Código Penal venezolano, mi apreciado demócrata, juega un papel importante. ¿Por qué? Porque las penas son penas principales. Si usted lee del artículo 9 hasta el artículo 30 más o menos del Código Penal, vea lo que se va a conseguir con esto. El artículo 9 establece las sanciones principales. El artículo 10 establece las accesorias. ¿Por qué? Porque porque hay una diferencia entre presidio y prisión.
Si usted lo condena a presidio, usted queda inhabilitado políticamente. Si usted está casado, usted queda privado, usted está privado. ¿Por qué? Porque tiene una interdicción civil. Pero ya eso, ese es un estudio que se hizo profundo de las leyes en aquel entonces y se llegó pues a toda esa conclusión a través de un estudio social, un estudio realizado, y entonces se tomaron en cuenta todo este tipo de situaciones. Y el artículo 25 del Código Penal establece que no, que no puede haber penas mayores a esas. Entonces, cuando tú dices en el artículo 11 de la ley orgánica de Simón Bolívar que la pena es de por vida, la inhabilitación es de por vida, estás violentando el artículo 43 de la Constitución y estás violentando el artículo 25 del Código Penal. Por eso yo le decía a ustedes que como el TCJ no entra a formar parte de la conformación de las leyes, sino solamente cuando son para darle el carácter de orgánica o no, hay otras instituciones como cuáles, el Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque ¿quién es mejor que los abogados que están todos los días, día a día, trabajando con las leyes en los tribunales, en departamentos jurídicos? Después que terminan de sus actividades, se van a las universidades a dar clases. Eso yo siempre lo vi en la universidad. Los profesores eran titulares, otros eran jueces. Por ejemplo, mi profesora de familia era juez en el área ¿cómo es? De protección del niño y niñas y adolescentes. Entonces, todo este tipo de cosas, esto ayuda a desarrollar las leyes. Entonces, fíjense ustedes, crean una ley en tiempo récord, en consulta. ¿Por qué? Porque los mediocres que están en la asamblea, ellos levantan la mano, está bien, para crear una ley. Pero corresponde, pues, a los expertos en leyes si esta ley tiene carácter constitucional, si es viable, y una ley se forma, mi persona demócrata, con el estudio social. Juega un papel importante los sociólogos, la criminología, los psicólogos, todo. ¿Por qué? Porque esa ley va a tener un impacto social. Entonces crea una ley de la noche a la mañana y que para castigar y para robarle los bienes, eso se llama un robo, robarle los bienes a las personas que no están a favor de la dictadura. Entonces fíjense ustedes, dicen que vean ustedes, aquel que promueva las sanciones o que promueva, no va a poder participar en las elecciones, en unas elecciones. Señores, para tú demostrar que yo participé o un hecho de ese tipo, tú tienes que condenarme primero. ¿Por qué? Porque el artículo 49 de la Constitución Ordinal 2 establece que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y para tú demostrar que yo soy culpable, tiene que ser a través de un proceso penal, donde tú demuestres que yo fui responsable de esos hechos, y entonces soy culpable a través de una condena. Y si tú me condenas y yo hago una apelación y estoy en libertad, puedo participar todavía, porque al yo hacer la apelación, la sentencia no queda firme. Entonces, este es parte del proceso de un proceso de leyes jurídicos, mi apreciado demócrata, que ustedes deben conocer. Esto es general, ustedes conocer esto, y por eso yo le digo a ustedes que todos los martes estén pendientes pues de esa clase de constitución que yo les voy dando, hagan sus preguntas, las que ustedes quieran, no hay problema con eso. Equivocarnos es de humano, pero vean ustedes cómo ellos crean una ley de forma inmediata, la ley Simón Bolívar, una ley completamente inconstitucional, porque el que la firma ya de pleno derecho no es venezolano, es inconstitucional, y ellos hablan de la autodeterminación como en 4 o 5 artículos. Es una ley de 18 capítulos con unas disposiciones finales, pero realmente es una ley inconstitucional que es pura bagatela, lo que llamamos en derecho. Es perder el tiempo. Esas personas que estuvieron ahí perdieron el tiempo. ¿Por qué? Porque no saben, no están guiados por bueno, no es que no saben, la crearon así como hicieron, y eso no pasó aquí nada más. Las leyes de Nuremberg de los nazis son parecidas, la crearon para eso, para discriminar a las personas, para señalarlos, para meterlos presos de 25 a 30 años, pero la ley de corrupción entonces todavía se mantiene con una pena de 3 a 5 años, con la que juzgaron a Pérez Jiménez y a Carlos Andrés. Entonces ese es para que ustedes vean cómo ellos se cuidan las espaldas de los políticos. ¿Por qué? Porque ellos saben que todos son unos corruptos, y si le van a aplicar esa ley, que sea una pena, entonces admiten los hechos, le rebajan la mitad
y entonces quedan en libertad. ¿Qué le parece?